Muy buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a estar desarrollando la unidad número 2. Vamos a estar hablando acerca de los actos jurídicos. ¿Qué son los actos jurídicos? Los actos jurídicos son los actos voluntarios lícitos que tengan por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, que son crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos. Son los actos jurídicos, los hechos u omisiones humanas, voluntarios lícitos, que teniendo por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, producen por sí mismos consecuencias que pueden consistir en la creación, modificación, transferencia, conservación o extinción de derechos u obligaciones del derecho privado. Pastielo. Es un hecho voluntario lícito realizado con el propósito de establecer relaciones jurídicas. Esto es adquirir, conservar, modificar, transferir o aniquilar derechos u obligaciones. Ejemplo, el contrato en general, el testamento, etcétera. Esos son los actos jurídicos. Son los actos voluntarios lícitos en donde las personas están habilitados para crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos, o sea, que a dar por terminado cualquier derecho. ¿Cuáles son las caracteres del acto jurídico? A. Deben ser voluntarios, sin necesidad, además, que la voluntad se exteriorice, pues, como dijo Ulpiano, nadie se perjudica por un pensamiento. B. Él o los sujetos que lo llevan a cabo deben ser capaces, pues, este es un requisito fundamental para la validez de cualquier acto jurídico. Debe ser lícito, pues el derecho no puede amparar algo ilícito. D. Deben producir como fin efectos jurídicos. Fin inmediato, establecer relaciones jurídicas, es decir, se realiza con la intención de crear, modificar, conservar, transferir o aniquilar derechos u obligaciones. Clasificación de los actos jurídicos. Según su estructura pueden ser unilaterales y bilaterales. Los unilaterales, como su nombre lo indica, se verifica por la voluntad de una sola persona, como por ejemplo el testamento o la manumisión de esclavos. Cuando hasta que para formarlos, la voluntad de una persona, ejemplo, renuncia de un derecho, designar un tutor, reconocimiento de un hijo. Los contratos unilaterales son aquellos en que una de las partes se obliga a hacerlo. Una de las partes se obliga hacia la otra, que éste le queda obligada. Los bilaterales, cuando las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra. Para que se efectúe es necesaria la concurrencia de las voluntades de dos o más personas. Este se distingue del acto colectivo a complejo. La diferencia entre ambos consiste en que para el acto bilateral se contraponen las voluntades de los contratantes, ejemplo, compra-venta, y en el acto colectivo las voluntades de los contratantes se suman o se coordinan para llegar a un acuerdo. Ejemplo, cuando se manumitía a un esclavo perteneciente a varios dueños, también los acuerdos de las corporaciones para obtener la mayoría exigía para realizar un acto. Ejemplo, de actos jurídicos bilaterales, contratos civiles en general, nominados y nominados consensuales o real a título oneroso gratuito porque exigen para su existencia el concurso de dos o más personas. La clasificación de los contratos en unilaterales y bilaterales establecidas para el Código Civil se refiere a las obligaciones derivadas de los mismos y no al número de voluntades necesarias para su formación. Atendiendo al momento en que ha de producirse sus efectos pueden ser mortis causa, son aquellos que surten sus efectos después de la muerte del titular, como por ejemplo el acto del testamento. Entre vivos, o sea que solo producen efectos desde el día de la muerte de quien los ha otorgado o del que la ley presume que hubiese fallecido. También disposiciones de última voluntad. Intervivos son los que tienen eficacia en vida de las personas que lo realizan. Producen sus efectos desde el día en que fuesen celebrados en forma legal. Según su forma, puede ser formales y no formales, ¿verdad? Código Civil forma. Conjunto de solemnidades prescritas por la ley que deben observarse en la celebración de los actos jurídicos. Eso no quiere decir que hay una parte del Código Civil que son formas. Formas y fondo, ¿verdad? En el fondo se encuentran todos los requisitos que deben de tener las escrituras públicas o los actos de meramente voluntades entre las partes, ¿verdad? Formales y no formales. Según que la ley haya o no establecido respecto de su celebración, solemnidades, si la ley prescribe
Serán necesarias las formas en las celebraciones del acto jurídico para su eficacia y validez. Por ejemplo, escritura pública, presencia de testigos o de oficial público, la autorización judicial. La categoría opuesta en que campea la libertad de las partes se denominan no formales. El Código Civil, cuando la ley no designe formas especiales para algún acto jurídico, las partes podrán elegir libremente las formas que juzgaren convenientes. Dentro de los actos jurídicos formales es necesario distinguir si la forma ordenada por la ley constituye una formalidad esencial para su validez o es un simple medio probatorio. Dos, de ahí la subdivisión en solemnes. Son aquellos cuyas formas ordenadas por la ley deben ser observadas bajo pena de nulidad del acto, por ejemplo, el matrimonio, el nacimiento de un hijo, el nombramiento de un tutor dativo, contrato colectivo de condiciones de trabajo. No solemnes son aquellos cuyas formas establecidas por la ley no es exigida como condición para la validez del mismo, sino solo por un medio probatorio. La compraventa de inmuebles sea hecha en escritura pública. En el acto jurídico simple. En el acto jurídico simple actúa la voluntad de una sola parte o en consecuencia con la de su contraparte y se constituye una relación jurídica concreta y determinada. En el acto jurídico complejo, la relación jurídica resulta de decisiones comunes entre asuntos de intereses colectivos, a través de las deliberaciones o de votaciones en que la voluntad de la mayoría obliga a la minoría. En las sociedades, en la cesión de bienes, en el convenio, en la quiebra, se producen esta clase de actos jurídicos. Acá nos dan luego el ejemplo para tener bien en claro a qué se le llama actos jurídicos complejos y a qué se llama actos jurídicos simples. Causas o abstractos. Causados. La causa parece debidamente indicada o manifiesta. Abstractos son aquellos en los cuales expresan las causas o en que la voluntad de las partes no se refieren a aquello. En el derecho romano, la división de los actos en formales traza los límites entre el derecho antiguo y el nuevo. En todos los ordenamientos jurídicos primitivos predomina la forma sobre el fondo, pues la validez del negocio depende del cumplimiento de ciertas formalidades. En los códigos actuales, las formalidades tienen otros fines, medio de prueba o publicidad del acto. Actualmente, las formalidades ya no tienen la suprema importancia que se le atribuía anteriormente. Al principio en Roma se creyó la sipulatio y era un acto de carácter obligacional y eminentemente solemne y formal. Este consistía en una interrogación del que figuraba como acreedor stipulatio, stipulator, según de una respuesta del promisor. Spondesne mi centum dare, spondeo, promete darme 100 sestercios, prometo. Este ritual reservado siempre a los ciudadanos cambian de a poco su primitiva fisonomía. Al mismo tiempo surgen las escrituras que van constituyendo las expresiones verbales que se emplean al principio. Otros actos jurídicos formales en Roma fueron el per es et liberam y la in iu sessio. La primera usó como fórmula general de pago y la segunda tuvo múltiples aplicaciones. La forma oral predominante en las primeras etapas, exigiéndose la escritura en algunos actos jurídicos, pero al desarrollarse el derecho, se permite por regla general optar entre uno u otro medio y al final de la República encontrarnos que los mismos contratos formales se consignaban por escrito teniendo esto solo un valor probatorio. Según su contenido patrimonial, puede ser oneroso, aleatorio, conmutativo, gratuito de indemnización. El oneroso, cuando la prestación de una de las partes corresponde a otro a cambio. Como sucede en los contratos de compraventa, es decir, supone una compra contra pretensión, supone una contra pretensiones. Se subdivide en aleatorio, cuando la prestación debida por una de las partes dependen del acontecimiento que hacía posible su realización. Conmutativa, cuando la prestación que las partes deben es eminentemente cierta y cada una de ellas puede apreciar de inmediato el beneficio o pérdida que lo produce el acto. Gratuito ocurre cuando no existe contraprestación, como por ejemplo el caso de la donación. De administración son aquellos que tienen por objeto conservar, por ello también se denomina con de conservación, mejorar o hacer que rindas unos bienes. Son también actos administrativos el cobro de inversiones, de las rentas o divisiones que tales produzcan. De disposición son los que se realizan
son lo que realizan las personas jurídicamente capacitadas para enajenar un bien o para agravarla con un derecho real, o sea, aquellos que provocan una modificación sustancial, ejemplo, venta, donación o hipoteca. Presupuesto de la validez del negocio jurídico. Los juristas alemanes y seguidores engloban dentro de los actos jurídicos en su sentido estricto los actos jurídicos y los hechos jurídicos humanos, mientras que se denominan negocios jurídicos los actos jurídicos propiamente tales. El autor Camus casi utilizaba a ambos como sinónimos. El Código Civil paraguayo al respecto sostiene son actos jurídicos los actos voluntarios, lícitos, que tengan por fin inmediato crear, modificar, transferir, conservar o exigir derechos. Sabemos que los negocios jurídicos son declaraciones de voluntad de las particulares encaminadas a la obtención de fines jurídicamente protegidos. De esto, pues, se desprende que el negocio jurídico pertenece a la categoría genérica de los actos jurídicos porque en su producción concurre la voluntad consciente. A través del negocio jurídico, la protección de la autonomía volitiva alcanza su mayor amplitud. Dentro de la categoría de los actos jurídicos deben distinguirse los negocios jurídicos bilaterales, simples y complejos, intervivos y mortis causa, según su forma, formales, no formales, solemnes y no solemnes, causados y extractos, según su contenido patrimonial, oneroso, gratuito, aleatorios y conmutativos, de su disposición de administración y de conservación. Bueno, este es un resumen general de todo lo que yo estaba leyendo, ¿verdad? Que los actos jurídicos son actos voluntarios lícitos que una persona hace y que puede crear, modificar, transferir, conservar y extinguir derechos, ¿verdad? Y con eso terminamos la clase de hoy. Muchísimas gracias por su atención.